Brillo? Birlo. Brillo. Banda, pues como les comenté hace un mes ya que iba a sacar otro capítulo. La verdad no lo había hecho porque había estado viajando, estuve muy movido y después tuve que venir a México. Y bueno, vamos a lo que nos compete. Como les comenté, iba a hacer un video acerca de una cervecería. En este caso fuimos a verlo. Nos invitó Kate, que es la CEO de la cervecería. Y se me hizo muy padre el concepto de hacer un maridaje con la cerveza, ya que yo siempre he ido a maridajes donde en realidad el maridaje servía para exaltar la comida y no al revés. Así que pues vamos a ver cómo está todo el proceso de la cerveza y los veo en un ratillo. Ya saben, si les gusta lo que hago, denle like, suscríbanse, compartan. Bueno, pues hoy vamos a ir a una cervecería y nos van a regalar la cata de cervezas con todo el maridaje. Y Elena me está molestando mucho porque me puse perfume. Porque es que huele horrible, güey. Es que parezco abuelo soviético. Sí, algo así. ¿De verdad? Pero de los tiempos, no sé, antiguos. Sí, se huele rarísimo. Y yo estaba bien contento de Simplemente feo, pero también raro. No, huele chido. Y aunque huela como abuelo soviético, está chido. ¿Por qué? Tengo mi cinturón de soviet. Entonces, pues ya. Ahorita le sigo mirando mamadas. Y el perrito. Alemania es referente mundial de cervezas, y verlo es indudablemente un claro expositor de la cultura cervecera que se vive en la capital alemana. Verlo es la antigua palabra eslava que le dio a Berlín su nombre, y significa algo así como pantano. Esta cerveza, que incluso me atrevería a llamar artesanal, fue fundada por Katarina, Christian y Michael, que fueron muy amables en invitarnos. Ahora los tres fundadores han abierto su primer jardín de cerveza en el Park am Gleisdreieck. Me encantó el lugar porque es como una combinación de cervecería con la fábrica, el Beer Garden e incluso tienen un restaurante. Los jardines del lugar están bien fregones, están cubiertos de lúpulo y algo más que me llamó la atención fue que la fábrica y el mismo corporativo están construidos con contenedores, ya que en un futuro van a cambiar sus oficinas centrales a otro lugar. Para esto invité a mi compadre el Daniel, estudié con él, es a toda madre el güey, y es de mis compas alemanes, es como el súper alemán. Todos los estereotipos alemanes están en él, muy buen bro. Se me hizo que sería muy fácil aplicarlo en la entrevista al Daniel, pero la verdad soy bien güey. Why is it that German beer is so important? Why is it that it's so embedded in your culture, bro? I think. Opa. De cualquier forma, le saqué 3 datos que se me hicieron muy precisos. El primer factor toca un estereotipo de los alemanes, y es que no son muy sociables. La verdad, pues me dijo, brother, la cerveza nos hace sociables. Segundo, es que los alemanes no tan solo se reúnen para beber, sino se reúnen para contar historias de sus viajes o, bueno, de su día a día, pero es una cosa que hacen de manera casi sistemática. Y 3, los alemanes aprecian profundamente el proceso de creación de cerveza y le tienen mucho respeto a las cervezas cuando son hechas de manera artesanal. Por eso el buen Dani se me hizo el acompañante ideal para el tour. Y bueno, tengo que confesar que dijo que el perfume estaba bastante culebra. El tour se dividió en 2 partes. La primera fue la visita a la cervecería donde vimos todo el proceso. Y la segunda pues ya fue la parte de la acción donde nos fuimos a probar las distintas chelas. Sí, mi amor. Otra cosa que se me hizo mucho de la visita fue que no tan solo fue degustar la cerveza, sino también los granos con los que se produce pues, la misma cerveza, ¿no? Con el diferente grado de tostado y con distintos sabores, eso se me hizo muy chido y nunca lo había probado. No es ninguno.
Pero bueno, pues a probar las cervezas, a lo que te truje Chencha. La primera fue una cerveza fresco temprana. Su maridaje fue con manzanas y con un tipo de pastita hecha de apio. Es una cerveza un tanto ácida, pero que va de manera excelente con la acidez misma de la manzana y el apio. Nos comentaron que es tradicional tomarla incluso con jarabe. Y pues no tiene tanto contenido de alcohol, tiene nada más un 4%. La segunda cerveza fue una Helles. Puedo decir que tenía un olor incluso floral. Para mí esta es la cheve de batalla, ¿no? La que te tomas todos los días. Y nada más tiene un 5% de alcohol. El maridaje se realizó con pan tostado y hongos. It's good. It's very good. ¿Y tú mismo? Así no puedes tomar levadura, ¿no? Y la verdad también por el formato, la experiencia se presta para conocer gente. Salud. And your names are? Hilde? Tania. Marcelino? Daniel? Likewise. Se me hace bien chistoso que cuando tú preguntas que de dónde eres, siempre pues tú estás esperando algún lugar donde puedas generar algún tipo de relación, ¿no? Así como, muy buena cerveza, si es alemán, ¿no? Ay, qué rica comida, ¿no? Qué bonitas ciudades, es francés, ¿no? O sea, lo que sea, tratas de generar algún vínculo, pero cuando te contestan finlandés, dices, güey, estos canijos, ¿qué? La verdad, yo nada más sé que esos cuates producen celulosa y producían los Nokia. In Finland. From Stuttgart, Germany. También se me hace bien chistoso que cuando dices de dónde eres, que es digo México, como se pronuncia, la banda se pone así, así no sé, o sea, no sé qué película corran en la mente y se te quedan viendo un segundo así como, a ver, güey, haz tu mexicanés, güey. Se hace muy cagado, siempre conozco a gente de otros países. México. Salud. Saludita. Salud. Voy a can Finish and skip this. Skip it. Yeah, skip this. In Mexican is salupe. It's a ball in Germany. La tercera fue una American Pale Ale. Cuando la probé, automáticamente sentí el sabor muy intenso al lúpulo. Este maridaje se hizo con indivia, que es una plantita con las hojas y raíces un tanto amargas. La raíz de esta planta, de hecho, se usaba para cuando no había tanto café en Europa, las tostaban y ya con eso agarraba cuerpo el café. This is my favorite so far. Yes. Yeah, Salupe. La que sigue fue una German IPA. Las letras IPA vienen de Indian Pale Ale. La cerveza más famosa o más popular en el Reino Unido era tan solo la Pale Ale, pero cuando tenían que llevar la cerveza a sus colonias, la cerveza se tornaba amarga, estaba quemada. Por ello es que cambiaron la forma de producir cerveza y le pusieron el nombre India Pale Ale porque era la cerveza que iba a ser llevada a la India. Sentí esta cerveza más amarga que las IPA normales, quizás por eso es que los alemanes le pusieron German IPA. La degustación fue con German Kimchi, que es básicamente repollo fermentado. La última fue una Baltic Porter. La verdad yo creo que fue mi cerveza favorita. Se me hizo muy similar a un stout. El maridaje estuvo súper loco porque pusieron una cosa negra que después nos dijeron que era ajo fermentado por 21 días. La verdad nunca lo había probado, pero la combinación estaba de pelos. Está rica. But it's very soft, no.
gustó el proceso de la degustación combinada con lo que quedó del el maridaje. Es muy rico. Y nunca hubiera pensado que, sobre todo el ajo fermentado o el pan con champiñones, sería tan bueno con cerveza. Pero sí, ahorita espero que pasen más comida porque me dio hambre. Como generalmente pasa cuando uno está cheleando, pues te da hambre. Y nosotros decidimos ir a comer al restaurante que estaba en la misma cervecería y pedimos unas costillas que estaban también. Is it good, bro? Bueno, banda, pues eso fue todo con la visita a la cervecería. Las cerveceras grandes gastan una fortuna para siempre generar la misma cerveza. Por eso es que yo me puedo atrever a decir que pues Berlo es una cerveza artesanal, ya que también el sabor de la cerveza se ve influenciado directamente por la cosecha del lúpulo. Eso se me hace muy chido porque pues te da ese aspecto como de una marca comercial que sabes qué esperar, pero también te da el sabor que es pues muy muy bueno. Les voy a dejar la información aquí en los pues aquí abajo. Si vienen a Berlín, sí les recomendaría que fueran porque van a hacer algo que no es común y van a poder saber más acerca de la cultura alemana. Ya saben, si vienen a Berlín, avísenme y yo los llevo. Pues quería grabar aquí en el jardín, pero entre estos compañeros y que se empezó a llover, ya no voy a poder. Así que, bueno, se me hace que me voy a meter espérate, güey. Se me hace que me voy a meter a la casa. Está en chiste, güey, va. Pero bueno, pues ahorita los veo. Prost.